Buenas y santas noches. Bienvenidos sean todos y todas a este subprograma, ni más ni menos, hoy Vistas del Punto. El doctor Nelson Rodríguez Monegro y su servidor Arturo Méndez Zarzuela compartirán 55 minutos de comentarios con todos ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Arturo. Rodríguez Monegro. La gente te conoce más como Monegro porque... Bueno, porque a nivel artístico, es más raro el doctor Monegro dice. Hay muchos Rodríguez y sí. Monegro, no, porque Monegro se popularizó Monegro. Sí. Así es. Inclusive, el día pasado escuché a un íntimo amigo tuyo, el doctor, el presidente del Colegio Médico Nuevo, ¿cómo se llama? Waldo, Ariel Suero. Íntimo amigo tuyo. Dijo, no, porque cuando el doctor Monegro nosotros firmamos unos acuerdos. No acuerdo. El doctor Monegro, él dice. Sí, así es. A propósito de eso, La Fontaine te mandó muchos saludos. Ah, La Fontaine, un viejo amigo. Bien, bueno, ¿y qué? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el bolsillo. Mucha gente empezó a lloverle. Ah, sí. Algunas personas. Hay un meneo. Usted que salió de la capital pudo ver cómo está ese tráfico. El tráfico está un poco intenso. Y sobre todo ha estado lloviendo bastante también en todo el país. Y la lluvia acompañada por... Pero esos cuarticos se deben ya. La mayoría. Sobre todo ese dinerito se lo llevaron la tarjeta del viernes aquel. Del viernes negro. Sí. Ya, pues un fiado que echaron ahí con 10,000 oportunidades. Ahora le entra esa llovizna. Y no creamos conciencia, a veces compramos sin necesidad de comprar. Bueno, yo creo que aquí no hay conciencia de ningún lado, porque fíjate, este es un año que en términos de mortalidad por accidentes de tránsito, en términos de violencia, en términos de lo mismo feminicidio, tú sabes que en todos esos casos hay un alto ingrediente de alcohol como catalizador. Pero resulta que tanto que se le dice al Ministerio Interior y Policía que no hay por qué levantar en esta época las restricciones a los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, ¿por qué lo hacen? No, al contrario. Porque al contrario, como tú tienes estadísticas que dicen que en esta época, precisamente por el consumo excesivo de alcohol, que es un factor, no son todos los factores, es un factor, aumenta los riesgos. Entonces, si existe una pertinaz lucha en contra de esos flagelos sociales, ¿por qué hay que quitar esas restricciones a los horarios? Yo creo que una vez comentamos ampliamente. Una pregunta. Usted ha sido incumbente de instituciones que han tenido la responsabilidad de velar por la salud de mucha gente que se accidenta. Y me imagino que la mayoría de las veces se hace como un populismo que entienden que pudiera dar popularidad válida. No es lo mismo populismo que popularidad. Pero yo me pregunto, ¿realmente son más las personas que le agradecen al gobierno que se tumben esos horarios de bebidas que las que no le agradecen? Bueno. Que las que son afectadas a veces negativamente, primero, porque una familia quizás de 5, el promedio de una familia dominicana es de 5 personas. Póngale de 4. Hay uno que sale y rumbea. Si a ese tiene una desgracia, hay 3 o 4 disgustados. Pero no solamente eso. Los desórdenes en las madrugadas, la falta de respeto que tenemos por los horarios, porque eso incluye todo. Incluye que no se interrumpa, que no se controlen los sonidos, los altos sonidos. Claro. El coba. Y yo no sé, que más que escoba es escoba. Pero lo importante sería determinar si los gobiernos, porque son todos, han tenido estudios que le dan de opinión respecto a lo positivo o negativo en asuntos de popularidad, porque sabemos que es negativo desde el punto de vista de los efectos que causa. Pero que aquí, en las dos etapas del año, en los dos periodos del año, donde mayor movilización de personas existe, se llama Semana Santa y se llama las Navidades. En ambos incluso prácticamente está
institucionalizado unos operativos. El aguardiente. Semana Santa segura 2019, Navidad segura, en fin. Porque estadísticamente se incrementan todos esos casos que se convierten en un flagelo para la ciudad. Entonces, muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo que eso se hace como un populismo, porque entiende que es una forma de liberar a la gente, de quitarle algún tipo de restricciones, que entienden que la restricción del horario le genera una antipatía al gobierno. Pero yo creo que si hay una medida gubernamental que fue aplaudida por más del 80% de la población, fue esa restricción, porque comenzaron los padres, sobre todo las madres, a dormir más tranquilas, porque yo recuerdo perfectamente mi mamá, todo el mundo. es decir, que tú sabes lo que ocurre con una madre cuando el hijo está en la calle. En aquellos tiempos no era tan solo por el tema de bebidas alcohólicas, sino aquellos famosos 12 años, donde un joven salía y no se sabía si llegaba. Entonces esa madre, cuando llegaba uno a la casa, estaban en la mecedora sentada esperando que uno llegara. Es decir, que si hubo una medida muy aplaudida, fue el tema de la restricción de los horarios para expendio de bebida alcohólica. Incluso... que aplican de domingo a jueves, incluso hasta las 12 de la noche, y los demás días hasta las 2 de la madrugada, creo que viernes y sábado. Exactamente. Hasta las 2 de la madrugada, porque antes era fiesta abierta para rumba baile. Abierta para baile, la maneca. Entonces, resulta que también hay digamos, una mala percepción, por ejemplo, en el tema de turismo, de que entienden que el turista que viene aquí viene a beber romo, pero ¿qué resulta? Uno que han dado algo, algunas partes del mundo, incluso sitios que tienen mayor afluencia de turismo que República Dominicana, óyeme, los horarios y las limitaciones para expender bebidas alcohólicas son más estrictas que las que hay aquí. Mucho más. Y eso no disminuye el turismo. Es decir, que hay una percepción equivocada respecto a eso, pero sí yo entiendo que en este periodo tiene un componente politiquero el tema de ese levantamiento, que la más de las veces conocemos que incrementan las consecuencias negativas. Sin duda alguna. Miren, nosotros nos vamos a pausar. Hay una amiga nuestra que está de cumpleaños hoy, es Rosa Collado, abogada, esposa de Nino de Jesús Muñoz, un coproductor dentro del programa Dentro de la Justicia, quien es procurador fiscal, es ahora procurador de niños, niñas y adolescentes, y está de cumpleaños. Ahí están con sus 3 princesas, ahí están los padres, Rosa, que está de cumpleaños hoy con Nino, y en esta foto que está sola, lleva un delicioso banquete. ¿Y eso para hoy? Eso, yo me imagino. Nino, no me llamaste. Te dieron bola negra. Acuérdate, me dieron bola. No, yo me la doy blanca, pero yo me le aparezco ahorita. Bueno, pues para Rosa, nuestra directa amiga, una mujer encantadora, amiga de verdad, esposa de su señor y madre de esas 3 princesas que le acompañan, una familia hermosísima. Nino no hay que presentarlo, y Rosa es una digna acompañante de Nino. Que felicidades, Rosa, que la pase súper bien, que la felicidad sea eterna, sobre todo que sigan esta unidad familiar como tiene que ser. Pausamos y en breve continuamos. No le cambie, que tenemos muchísimo más para compartir con ustedes hoy en Vistas del Punto, en Ni Más Ni Menos. Nelson Rodríguez Monegro y Arturo Méndez en el aire. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Los combustibles redujeron la gasolina, 2,40 la regular, 2,70 la premium. Los diésel aumentaron 30 centavos
el premium, el óptimo, que usted consume, y 70 centavos el regular. Y el gas licuado del petróleo aumentó 10 centavos. No comprende, pero es así. Esos son los precios. Antes uno no veía esa, digamos, asimetría en términos de que unos subían y otros bajaban. Antes subían todo o bajaban todo. Ahí se busca algún tipo de compensación. Hay una variable que no la han explicado, al parecer, y representa, parece que el porcentaje de extracción. Pero además de eso, lo que pasa es que no nos dicen la verdad, Nelson. Tú sabes, porque tú eres una persona informada, además fuiste legislador, que nosotros lo que importamos son mayormente combustibles terminados. Así es. Aunque nosotros fijamos los precios del petróleo cotizable en la bolsa, nosotros no compramos eso. Nosotros compramos un 15%, 20% quizás de crudo. El 80%, 85% de los combustibles los compramos gasolina, diésel, fuel oil. No damos los precios del after, del fuel oil, porque esos no son precios de consumo masivo. Y entendemos que la gente, por ejemplo, el after, es el aviation turbine. El combustible que usan los aviones de turbina, que es una especie de querosén muy refinado. Y esos precios no le importan a la gente porque realmente no impactan en la gente diariamente. Sí impactan en las personas que van a volar, que van a viajar. Pero eso nosotros lo compramos refinados ya. Sin embargo, tenemos una ley que fija los precios en función del barril de petróleo. No comprende, pero es la realidad. Ese es el problema que tenemos. Mira, ha causado mucho revuelo los resultados de la pizza de pepperoni. PISA. Es de pepperoni. PISA. Con respecto al sistema educativo dominicano. Y bueno, mucha gente no entiendo qué buscamos ahí. Ha puesto el grito al cielo. Tú sabes que ahí participan los países que quieren que lo evalúen. Y esa fueron de la vaina que Leonel lo metió en dos vainas de esa, que fue la Interamericana de Desarrollo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con eso es que no tienen jodidos los haitianos nosotros. Claro. Y nos metió en esa vaina de PISA. ¿Para qué? Si nunca invirtió un chale en educación, no quiso. Pero quería que estuviéramos en el medio global para que nos evaluaran. Pero está bien. Entonces, pero nadie quiere salir de eso tampoco. Ahora hace tiempo que se está evaluando, pero yo creo que vale la pena que la gente conozca un poco, porque hay muchas autoridades en evaluación de sistemas de educación que no están de acuerdo con esa metodología de evaluación donde se evalúan todos los países por igual. Es decir, a nosotros nos evalúan igualito que a Suecia, que a Noruega, que a Finlandia. Es decir, que no existen una serie de agravantes o atenuantes. De condiciones sociales. De condiciones sociales. Eso por un lado. Tú decías algo ahorita, que no sé si fue fuera del aire, de que lo primero es que eso no es un sistema de evaluación de estudiantes. No. Pretende evaluar el sistema de educación y se evalúan a estudiantes de 15 años, independientemente del nivel del curso donde esté. Entonces, ¿qué resulta? Que los países que están en los primeros lugares son países que comienzan los niños en su sistema de educación prácticamente desde los 2 años. Aquí, en términos general, el niño, sacando una parte de la educación privada, pero en el nivel público entran a los 7 años, porque digamos el tema de la atención integral del infante
es muy limitado todavía. Si el niño que llevan a una guardería y que ahí le dan una atención integral que comprende la educación, la salud, alimentación, todavía es una porción muy limitado. Y que se ha implementado, este es el único gobierno prácticamente, que eso tiene 7 años, porque eso lo empezó Danilo Medina, hacer eso de las guarderías. Pero no es abarcador. No es abarcador. Todavía está muy limitado. O sea, hay 2 o 3, por ejemplo, en Moca, una población de ¿cuántos? 70, 80, 90 mil. Hay 3. Pero aparte de eso. Y muy limitada, porque ¿cuántos niños pueden ser llevados? La prueba evalúa tres áreas, que es matemática, que es lectura y ciencia. Ciencia y lectura. Y en cada una de las evaluaciones que se hacen cada 3 años, se evalúa a profundidad un elemento de eso. Ahora fue la lectura. Nosotros quedamos en lectura en el penúltimo lugar. Pero ¿tú sabes quién está por debajo de nosotros? España. Sí. España fue el que quedó en el último. El último lugar. Entonces. Pero hay una cosa, Nelson. Si tú chequeas, y discúlpame para complementar un poquito, lo que significa a un estudiante de 15 años, sin importar el nivel académico en que esté, que tú lo pongas a leer y tú le preguntas posteriormente cuál es la parte informativa, cuál es la parte de la opinión. O sea, uno de los graves problemas que tuvimos es que no sabíamos distinguir la información de la opinión. Y yo le digo a usted coge profesionales aquí, estudiantes egresados de una universidad, y lo pone a leer una noticia en una información que tiene las 5, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. En el por qué, ¿usted sabe lo que significa el por qué? La opinión del periodista que redactó la noticia. ¿Cuántos profesionales en este país te pueden definir eso? Pero mira, una dificultad. Primero, uno de los problemas que tenemos nosotros en educación aquí es la sobreedad. Exactamente. Es decir, niños que entran más tarde de lo usual. Por lo que tú dijiste, Nelson. Es decir, la educación. Sobreedad ese es un elemento. Pero en segundo lugar, en la metodología de la evaluación, ahí no se evalúa ninguna materia. No. La metodología PISA está más cerca de ser un test de inteligencia para medir coeficiente de inteligencia que para medir contenido. Claro, oye bien, es decir, entonces ¿qué resulta? Que nuestros países tienen una gran desventaja. Pero tú has dado la definición perfecta que inclusive, aún analizando todo eso, porque todo lo que participamos, sobre todo lo que se interesa, ha leído, pero tú has dado en el clavo precisamente. O sea, usted está midiendo coeficiente. Cuando usted pretende medir un modelo educativo, usted está individualizando esa investigación más para un coeficiente intelectual. Así mismo es. Óigame, pero tú diste en el clavo. Pero es que es así, porque ¿qué resulta? Que la metodología es, yo diría en un buen dominicano, es para poner a prueba lo que es el sentido común de ese estudiante. Porque son problemas donde entra la lógica. Y uno de los problemas que tiene el sistema educativo de nosotros es que está más centrado en la memorización que en el análisis. Es decir, cuando tú emites una opinión sobre algo, se supone que parte de un análisis que tú haces sobre ese algo para poder opinar. Tener una percepción. Poder opinar con propiedad. Es decir, y esa es una debilidad. Fíjate que yo diría... ¿Por eso somos malos en matemáticas? Precisamente porque no se enseña lógica, no se enseña... Muchos piensan que la matemática solamente sirve para el que va a ser ingeniero, para el que va a ser arquitecto. Es decir, no se dan cuenta... Oye, el razonamiento. No se da cuenta que la matemática es lo que enseña a razonar, es lo que genera el sentido de la lógica. Si no sabe matemática, no va a saber pensar, no sabe pensar. Entonces, ¿qué resulta?
que además de eso, como lo que se trata es de una metodología que está muy cerca de evaluar coeficientes de inteligencia, entran otros ingredientes necesariamente ahí, incluso que van desde el propio nacimiento. Claro. Oye, sí. La alimentación, De ese niño. la es decir, segregación, el hábitat. el desarrollo social, económico de esa gente. Es decir, óyeme, nosotros no podemos estar en el rango de evaluación de donde están los países de primer nivel, de modo que es una, yo diría, ¿cuál sería la palabra? Digamos, es una parejería estar nosotros evaluándonos ahí, porque ¿qué resulta de eso? Resulta de que tú busques ese tipo de cooperación para tener mejoras. Para mejorar. Pero nosotros estamos en una etapa, diríamos, rudimentaria de la educación, donde a pesar de esa inversión del 4%, tiene muchísimos inconvenientes eso. Es decir, primero, como se implementó la tanda extendida, ¿cuántos liceos habían ahí en el Liceo de la Duarte? 3. 3 liceos. ¿Y ahora? 1. Y entonces, ¿dónde van los otros? Por eso se pone en evidencia que a pesar de tantas aulas que se han construido, hay un déficit mayor. Porque se ha construido la mitad de las aulas que necesitamos que se necesitan. Ahora. Pero aparte de eso, hoy estaba precisamente leyendo de que tardaríamos aproximadamente unos 25 años para producir un relevo del material docente humano. Pero lo grande no es eso, Nelson. Lo grande, y sigue siendo eso que tú acabas de señalar, nuestros profesores. Precisamente. Óigame. Entonces yo veo al profesor. Pero aquí se dejó de dar clase, aparte de la calidad de la enseñanza. Aquí se dejó de dar clase para ir al Viernes Negro, lo que tú estabas hablando ahorita. Pero aquí se deja de dar clase por el cambio de ministro para celebrar que cambiaron un ministro. Pero yo y creo, porque hay una asamblea. Pero yo creo también se suspenden las docencias. Que el profesor es una víctima del sistema que tenemos. Es decir, es culpable el profesor de salir de una universidad como licenciado en educación en X área con los niveles de deficiencia que tiene. Habría que preguntarse eso, es decir, y de ahí generar la conciencia que debe tener un educador. Es decir, ¿cuál ha sido la respuesta del gremio? O paralizar la clase por supuesto incumplimiento. Es decir, en un momento en que está en cuestionamiento la calidad del sistema de educación dominicano y que uno de los principales componentes de esa falla tiene que ver con el docente, resulta que paraliza la clase. Una paralización, ¿a quién afectan? A los estudiantes. Entonces, pero sobre todo a los estudiantes más vulnerables, a los más público. Pobres. Lo mismo que la huelga de los médicos, que Roa dijo, veía Roa, cambiando el tema, pero que se relaciona, que decía, no, porque nosotros no le hicimos huelga a los pobres, nosotros le hicimos huelga a las ARS. A las ARS. ¿Y cuándo le hicieron una? ¿Y una huelga a la ARS lo perjudica? ¿Lo beneficia? ¿Por qué? Porque se queda con el dinero del que necesita la atención. Necesita la atención. Pues es una locura. Son de las cosas, pero en sentido general, no paralizar los hospitales. Y ya ahí es un chin de ganancia. Pero es falta de conciencia social de un profesional, que todo eso se construye también en las aulas. Tú me dices, viene de la casa, está bien, pero en la medida en que tú te vas formando, porque hay una materia que dan, es ética profesional. Es eso que te enseñan, que usted tiene un compromiso, pero ¿hasta dónde llega el compromiso social que asume un individuo cuando decide ser algo tan importante como un maestro o tan importante como un médico? Porque no es lo mismo ser un abogado que ser un médico, o ser un ingeniero que ser un abogado. Y un profesor. Un profesor. Óigame, usted asume una responsabilidad
un compromiso con el país. Pero que usted va a formar ciudadanos, porque aquí es otra cosa. Aquí usamos que pasar gente, y pasa gente, y pasa gente. No, el maestro, y siempre se ha dicho que la diferencia de un maestro y un profesor es eso precisamente, que el maestro enseña para la vida, forma ciudadanos, que es lo que nosotros nos hace. Ahorita hablábamos de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito vienen además del alcohol, de la ingesta, porque no tenemos ciudadanos responsables. Aquí cualquier chofer de un autobús con 4 con 6 gomas lisas anda a 120, 130 kilómetros por hora y rebasa cuando sabe que no debe salir a rebasar a una velocidad increíble. Y hay 30 muertos, 20 muertos, 10 muertos. Y hay una institución que supervise si los vehículos andan o no en condiciones de andar en la esa calle. tipa está pegada, la verdad, la del Intran, Francesca. Está buena moza ella. Porque, por ejemplo, bueno, vamos a terminar con el tema de la educación para no mezclar otras cosas. Sí, porque son tantos problemas que existen en este país. Pero en definitiva, que nosotros, ¿cuál es el tema? Es que, bueno, la parte más fácil es la que ha asumido el gobierno con los recursos. Primero, construcciones. Segundo, tanda extendida. Tercero, el desayuno escolar. Y cuarto, la mejoría de los salarios de los maestros, de los docentes. Esa 4 partes que yo he mencionado es la parte más fácil que hay. Claro. Construir, tú construyes. Ahora, cuando tú evalúas la calidad de esa docencia y tú asumir el compromiso de mejorar eso, ahí es donde la puerca retuerce el rabo, porque eso es lo que da el grado de dificultad que existe en una cultura donde nada y todo es todo. ¿Ve? Entonces, ¿qué implica eso? Un involucramiento, es verdad, como dice el anuncio de educación, de toda la sociedad y de la familia, tiene que estar involucrado en eso. Pero las academias que forman tienen que estar involucrados. No sacar a la calle disparate, gente con una formación deficiente. Y empezar a segmentar y después las carreras. Los contenidos y el rigor en la aplicación y evaluación de esos contenidos. De los currículos, claro. Pero claro. Pero hay una cosa que yo, incluso a mi amigo Amarante Baré como ministro le decía, oye, ¿por qué no se aprovecha? Y le decía yo, ¿por qué no se aprovecha el tema de la tanda extendida e introducir aquella asignatura que nosotros dimos que se llama moral y cívica? Pero todavía está ausente. Yo no sé qué impide que esa asignatura... Sobre todo porque lo que más tenemos es tiempo en las escuelas. Precisamente, tiempo de ocio, porque de acuerdo a lo que yo oigo, en esa tanda extendida no hay un programa para esas horas adicionales, no existe. Y sobre todo deporte, hay que implementar y reforzar esos contenidos. Por cierto, que ayer se inauguró, creo que fue el torneo del deporte escolar, ahí en Monteplata. Eso debe ser permanente. Claro. Y creo que se hace cada 3 años. Pero mientras, si bien es cierto que el torneo general sea cada 3 años, eso no quita que todos los años a nivel provincial haya un torneo. Exactamente. ¿Tú te recuerdas? Lo había. En la década de los 70 y antes, tanto los colegios como las escuelas tenían torneos de voleibol, de baloncesto, de béisbol, en fin. De voleibol y béisbol. Y luego había entonces una confrontación entre lo público y lo privado. Yo recuerdo que allá en la capital se daban unos famosos juegos de voleibol y de baloncesto entre lo público y lo privado. Y en ese Eugenio María de Hostos, uno se daba banquete viendo, y de ahí salían los prospectos que descollaban posteriormente toda esa disciplina deportiva. Eso sea, porque el deporte no solamente es el entrenamiento de lo físico. Para un deportista poder descollar tiene que ser disciplinado, claro. Y esa disciplina se extrapola a toda la esfera de su vida, profesional, como estudiante. Es decir, no hay posibilidades de que un atleta, si no es disciplinado,
pueda llegar. Pueda llegar, eso es así. Bueno, mire, tenemos sin lugar a duda muchos retos que cumplir y por qué mejorar para que podamos formar ciudadanos y ciudadanas conscientes y consecuentes con lo que debe ser una sociedad civilizada, donde podamos y puedan vivir los más jóvenes, porque el señor aquí ya está llegando, ya donde iba, está en lo taratatatá. Yo no quiero ni pensar en eso. Pero yo te veo a ti montado en una bicicleta, que yo te vi el otro día, digo yo, bueno, debe ser un italiano que va para el Tour de Francia. Con lo atuendo que tú ibas por ahí, digo, no, espérate. Yo no sé cómo yo no te tiré una foto a ti. No, y la sube porque todo el mundo aquí, el que me conoce sabe. Y después me encuentro por allí, yo no sé si ven ese... Tú conoces a Carlito Mirinda, no me doy cuenta. el hijo de Doña Chía. Ah, claro. Ese andaba, porque yo lo vi el mismo día. No. Ese no andaba en el tour tuyo. No. Para San Francisco Macorís, me dijo. En Macorís, vamos. Ah, pues le iba ahí. No, pero en otro grupo. Nosotros tenemos un son grupo varios ahí. grupos. Sí, que nos juntamos. Por edades. De mí. Tú estás en lo que le llaman un máster, que son sobre 50 años. Sí, no, hay varios másteres, hay máster A, B y C, pero no, nosotros lo hacemos recreacionalmente, hacemos kilómetros. El día 6 de noviembre precisamente estábamos en Cabrera, fueron 142 kilómetros. Ustedes llegan dando pedal y vienen montados de allá. Venimos montados, sí. Ahora se hizo un viaje, yo no pude ir el sábado. Se hizo a la presa de Atillo 160 kilómetros. Ustedes montan como los ricos. Yo lo veo, por ejemplo, caminando en el Mirador del Sur, allí en la capital. Y entonces el vehículo va en la avenida al pasito y ellos van caminando. Cuando se cansan, se montan y se van. Así es que tú montas. No. ¿Eh? No. Porque el retorno es el que va. Bueno, porque el retorno normalmente se van vehículos. No, normalmente en esas giras, por ejemplo, ahora usted lo invitamos si usted quiere. En enero hay una vuelta a que se origina en Santiago, no a Montecristi. Santiago Montecristi. Lo que pasa es que mi mujer siempre me acompaña en todas esas cosas y ella va posteriormente. Alguien le acompaña siempre, como normalmente un hermano. Va en el vehículo y ahí nos pasamos el día porque el objetivo es eso, disfrutarlo en familia. Uno se ejercita. ¿Y en qué tiempo llega usted allá a Santiago? A Montecristi, más o menos 4 horas se toma. 4 horas. Sí. Oye, pues porque hay un par de paradas. Se promedian 28, 29 kilómetros por hora, más o menos. Son 126 kilómetros. Pero yo invito a la gente a que haga ciclismo. Es muy entretenido. Lo ideal es caminar, dice mucha gente, pero el caminar a veces se torna tedioso. Usted levantarse 1 hora. Pero usted sale por la mañana, por ejemplo, para La Vega, que es una ruta muy común que la gente hace, los ciclistas mocanos y los veganos, la ruta Moca-La Vega. Entonces 40 kilómetros y en hora y media, hora y 15, hora y 20 minutos, y se ejercitó bien, pero además distrae. Sobre todo si usted lo hace en compañía, lo invito a que participe y que suelte la bola de basquetbol, que a usted le gusta bastante. Mire, vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a comentar el asunto político, la decisión de David Collado, un joven cuyas raíces están en Moca. El papá es mocano. Decidió que no iba, sí. El papá, no sé si la mamá. Se llama igual el papá, David Collado. David Collado, sí, hermano de Fabio, una familia muy conocida aquí. Y la decisión que tomó el PRM, que muchos pensábamos que de no ser él el candidato sería un hombre que ha aspirado varias veces. Pacheco. Alfredo Pacheco Soria. Decía que el problema de Pacheco es que aunque en la capital hay muchas personas con las características, el fenotipo es producto del genotipo. El fenotipo es la expresión de la gente, la expresión física, los rasgos físicos, que el fenotipo de Alfredo Pacheco no le gustaba a los capitaleños. En la capital lo que más es morenito, pero dice que no le gusta. El nativo de la capital es moreno. Es moreno. Pero, porque son los ibaeños los que han llevado. Dice, Pacheco le dijo un día a Adeli Ramos en una entrevista que vi que le estaba haciendo, es que el fenotipo tuyo no le gusta a los capitales.
¿Quién le dijo? Le dijeron, eso era un invento. Deli Erasme, no, Deli Erasme. Bueno, pero imagínate, Deli. Deli Erasme. Va Carolina Mejía como candidato a la alcaldía. No sé cuál será la vicealcaldesa. A propósito, ¿a quién eligió Ángel López como candidato a la vicealcaldesa? Como su acompañante. Tenía que inscribirla hoy a más tardar. ¿Así? Sí, hoy a las 6 venció el plazo. ¿Y esa era una atribución del candidato? Del candidato alcalde, sí. El año pasado fue bueno la vicealcaldesa Judy Valdés. Todo el mundo sabe que tuvieron serios inconvenientes en el camino. Él alegó que se la impusieron. Pero bueno, entiendo que no fue una mala escogencia, pero hubo problemas y me imagino que esta vez él dirá que nadie se le va a escoger candidato. Vamos a esperar. De todas maneras, vamos a pausar y cuando retornemos hablaremos de todo eso. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos hoy en Vistas del Punto. Perdón, mira, David Collado en su alocución de anoche dejó claro, establecido que no iba a aspirar. Mira, David Collado ha enviado un mensaje en este país de mucha inteligencia, de mucha madurez. Pero además, yo entiendo que preserva mucho su figura. Y me voy a expresar. Este es un país. Señores, la gente piensa que David Collado va a ir por un... Hablan de país posible. Yo no creo que David Collado va a quemar sus naves inventando. Aquí hay dos fuerzas definidas que definirán el proceso, que es el PRM y el PLD. Lo demás es pendejada, incluyendo la Fuerza del Pueblo, que no tiene ninguna posibilidad. Y David Collado y las personas que tienen el manejo de esa estructura o de ese proyecto, están contestas en ese caso. David es PRMista, independientemente de que mucha gente le atribuye mucha veleidad en que pudiera irse con cualquiera. Yo entiendo que pudiera bien ser candidato a la vice con Luis Abinader. Creo que no le haría ningún beneficio desde el punto de vista de su proyección política. Pero cuando yo digo que él envió un mensaje de madurez, de sobriedad, miren, aquí todos los que han sido presidentes o han aspirado han seguido con la seguidilla. David Collado fue 4 años diputado. A pesar de que una diputación no te hace trascender, porque aquí ha habido legisladores pocos. Por ejemplo, usted fue un legislador, no vamos a decir que fue el mejor del mundo, pero hizo un buen trabajo como legislador. ¿Quién se acuerda de que usted fue legislador, que usted fue diputado? Usted y yo. No trasciende. El legislador, por bueno que sea, no trasciende. Por ejemplo, este muchacho Castillo Semán. El que hace mucho ruido. Exactamente. Pero negativamente. Negativamente. Vinicio, el otro. Pelegrín fue un buen legislador. Muy bueno. Fue prodigioso. Minú. ¿Quién se acuerda de que ellos fueron buenos legisladores? Sin embargo, el alcalde trasciende. David Collado tiene una popularidad que está por encima de sus ejecutorias, pienso yo. Esto es una valoración personal como alcalde. Tiene que ver mucho con el manejo, con la forma. ¿Usted escuchó algún escándalo en estos casi 4 años? No. Inclusive los fondos que manejó puso a otros. ¿Dónde está la supuesta o posible corrupción? En la compra. David Collado delegó eso a una organización. El PNUD. Al PNUD.
El PNUD fue que manejó todos los procesos de compras y contrataciones que ha hecho el ayuntamiento. ¿Y qué hizo? Ya tuve una gestión adecuada. No voy a seguir ahí porque para buscarme una vaina, que venga un problema serio y hay cosas que no va a poder resolver. ¿Qué es la diferencia? Usted ve los gobiernos. Primer año es muy bueno. El segundo año ya no tan bueno, pero quieren seguir y quieren volver y volver y volver. Ese mensaje que envía David Collado le va a dar muy buenos beneficios desde el punto de vista de su proyecto personal y político, que me imagino que dará cabida. Es un hombre muy joven y con una muy buena, quizás es la mejor imagen que tiene político alguno en la República Dominicana. Evidentemente él se ha manejado muy bien. Es decir, en ese ayuntamiento no ha habido un solo escándalo en ningún sentido. Es decir, aparte de eso, no es una persona que anda buscando protagonismo a nivel de medio. Usted es una persona muy parco, muy comedido, muy prudente, no habla cuando no tiene que hablar. Y entonces, pues tiene una obra en la capital. Aunque el Distrito Nacional tiene una buena parte que son, digamos, urbanizaciones, barrios, reparto, donde vive principalmente clase media, tiene también una parte de barrios marginados, el Distrito Nacional. Toda la parte alta. Toda la parte alta de la ciudad, Villa Agrícola, Gualey, Guachupí, en fin, todos esos son barrios que pertenecen al Distrito Nacional. Y entonces también fue muy equilibrado. Tiene obras tan importantes como el rescate de una parte importante del malecón, el rescate del monumento a Montesino, la plaza de la Trinitaria, sí, y en todos esos barrios, bueno, conjuntamente con gobierno, porque también supo buscar una alianza con el gobierno en términos de obras para los cuales el ayuntamiento no tenía los recursos, que tiene que ver con el tema del asfaltado y las aceras en esos barrios periféricos de la capital, y sobre todo un manejo muy transparente con los recursos del ayuntamiento, al extremo que llegó a despojarse del manejo directamente administrativo de eso, y como muy bien decía Arturo, se lo pasó a una empresa, a una institución como el PNUD, que hacía las licitaciones de todas las compras que tenían que hacer. Ahora bien, yo pienso que también hay una inteligencia detrás de él. Sí, no es un manejo puramente de él. Posiblemente a él lo están administrando, porque no es un secreto para nadie que él es un pupilo de una de las familias más ricas que tiene este país, que son los Vicini. Pero no solamente, una de las familias más ricas de Latinoamérica. Bueno, exactamente, de Latinoamérica. Y también vamos a esperar cómo se desarrolla el devenir inmediato. ¿Qué va a ocurrir? Porque se ha hablado mucho de que él pudiera ir como candidato a la presidencia por un país posible de Milton Morrison, lo cual sería una locura. Es decir, óyame, porque si él es PRMista, él tiene que entender que una candidatura de él independiente, a quien le quita voto es al PRM. Claro. Es decir, ahí no hay tutía. Y ese aval que tiene dentro de la sociedad lo perdería, pero se convertiría en un tránsfuga más. Pero, tú sabes que ahí entra lo que le llaman la alta política. La alta política. Y tú teniendo a una persona como Danilo Medina ahí, que tiene de las mejores relaciones con esa oligarquía económica de la República Dominicana, porque y tú tienes ahí también un tema de Punta Catalina, que está en venta o va a estar en venta, que está en unos terrenos de los Vicini. Pero no solamente eso, esa parte de la ciudad de Santo Domingo, que Leonel le regaló y que todo lo que es Sanssouci, en donativo Sanssouci a esa familia Vicini, que eso un decreto lo puede dar para atrás. Pero tú dices, bueno, van a poner
en venta a Punta Catalina, que está en unos terrenos ajenos. Oiga bien, porque ¿cuál hubiera sido una conducta lógica? Era declarar de utilidad pública esos terrenos y comprárselo a ellos. No, se lo arrendaron. Pero esos terrenos ahora mismo tienen un valor agregado con una mejora, ¿qué se llama? Bien. Una mejora de esa magnitud. Una mejorita de esa magnitud. ¿Cuánto van a tener que darla? Y si realmente se van a despojar el gobierno de ese bien público, primero echar por la borda todo lo que se pretendía con esa planta. Porque ¿qué fue lo que se vendió? De que primeramente con esa planta se iban a terminar los apagones. Segundo, que la generación, cuando comenzó a hablarse, el kilo iba a ser a 3 centavos de dólar. Es decir, que iba a entrar fuertemente en el mercado y iba a traer como consecuencia una reducción del kilovatio hora, del precio del kilovatio hora en la República Dominicana. Ya todo eso se ha venido esfumando, ya se habla de 11 centavos. Pero si de eso... 8. No, de 8 hace un tiempo. Ahora mismo lo último que yo he oído es de 11. No, es 8. Lo que pasa es que hay muchos dicen de 8. Se ha hablado de 8. Bueno. Oficialmente 8. Yo te estoy diciendo que hace un tiempo yo oía 8. Pero hace de unos meses recientes para acá se está hablando de 11. Selman, el economista PRMista, dijo, no, que eso va a ser a 8, a 11, son elucubraciones. Bueno, o sea, no hay nada pero está fácil bien. con eso. Vamos a ver, lo que sí es que no va a llevar su cometido, porque primero... No estamos saliendo y estamos terminando, ya no salimos del tema. Bueno, pero está bien. Entonces lo que quiero concluir es que vamos a esperar qué hay detrás. Si su padrino tienen unos vínculos tan estrechos, sería una jugada para restarle fuerza al PRM, porque también una candidatura de David en el Distrito Nacional es un apoyo importante al PRM. Claro. Es decir que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Habría que ver, en definitiva, él se comprometió a apoyar a Carolina Mejía. O sea, se dice que fue una imposición prácticamente de David Collado, la candidatura de Carolina, porque a quien Luis quería como candidato en el distrito era a Pacheco, Alfredo Pacheco, y al parecer se impuso en esto, dada la fortaleza que tiene David Collado, sobre todo en el Distrito Nacional. Él le acompañó hoy en la presentación de la candidatura, en la inscripción. Sí, ya es un hecho. Ya le inscribieron inclusive. Pero todo esto deberíamos ver en qué parará la cosa, caballero. Vamos a reiterar nuestras felicitaciones a Rosa Collado, que está de cumpleaños hoy, es la esposa de nuestro directo amigo Nino de Jesús Muñoz, y nos pone la foto de Rosa para concluir, y nos vamos con ella. Bueno, parecer el control perdió la imagen. Buenas noches, les dejamos ahí para que compartan con... Ahí está, es Rosa con la familia Muñoz Collado. Nuestras felicitaciones y continúen ahí para que se informen con Vida Automotriz y Luis Abreu. Buenas noches.